Una persona empuja una cortadora de césped con una fuerza de 42 libras. El mango del cortacésped está a 38 grados sobre la horizontal. Entonces, si este es el mango del cortacésped, sabemos que este ángulo aquí es de 38 grados. Y se nos pide determinar cuánta fuerza hacia abajo y fuerza horizontal se ejerce. Podemos representar la fuerza que se aplica al cortacésped como un vector donde, debido a que la fuerza es de 42 libras, la magnitud del vector es de 42 libras. Y suponemos que el vector se aplica en la dirección del mango y, por lo tanto, el vector de fuerza se vería así. Donde, nuevamente, debido a que la fuerza es de 42 libras, sabemos la magnitud de este vector, lo llamaremos vector V. Es 42, que representa la longitud del vector. Sin embargo, para determinar la fuerza hacia abajo y horizontal, necesitamos encontrar el componente horizontal o X, así como la componente vertical o Y de este vector. Para hacer esto, grafiquemos este mismo vector para que el punto inicial, este punto aquí, esté en el origen. Entonces este vector es equivalente a este vector aquí. Donde, nuevamente, sabemos que la magnitud del vector es 42. Ahora, la dirección del vector no es 38 grados. Recuerde, la dirección de un vector se mide desde el eje X positivo. Y por lo tanto, este ángulo aquí es la dirección, que a menudo llamamos ángulo θ, que es 180 grados más 38 grados, o 218 grados. Entonces el ángulo θ, la dirección del vector, es de 218 grados. Para determinar la fuerza hacia abajo y la fuerza horizontal, ahora necesitamos encontrar las componentes X e Y del vector, donde este sería el componente horizontal del vector. Y este sería el componente vertical o Y del vector. El componente horizontal nos dará la fuerza horizontal, y el componente vertical nos dará la fuerza hacia abajo. A partir de aquí, recuerde, si un vector forma un ángulo θ con el eje X positivo, entonces la componente X u horizontal es igual a la magnitud del vector multiplicado por coseno θ, y el componente Y o componente vertical es igual a la magnitud del vector multiplicado por seno θ. Lo que significa, para nuestro vector V, el vector de fuerza, el componente X es igual a 42 veces coseno 218 grados. Y el componente Y es igual a 42 veces el seno de 218 grados. Y ahora iremos a la calculadora y obtendremos aproximaciones decimales para estos componentes. Redondearemos a 2 decimales. Primero, asegurémonos de que la calculadora esté en modo de grado. Presione Mode y observe cómo la calculadora está en modo grado porque el grado está resaltado. Entonces volvemos a la pantalla de inicio. Y entramos 42 coseno 218 grados, entra. Redondeando al segundo decimal, porque tenemos un 6 en el tercer decimal lo redondeamos, y porque tenemos un 9 en el segundo decimal. Al valor posicional de centésimas, esto se redondea a 33.10 negativo. Y ahora para el componente Y. Entramos 42 seno 218 grados. Debido a que tenemos un 7 en el tercer lugar decimal, esto se redondea a 25.86 negativo. La SO componente horizontal de 33.10 negativo indica una fuerza en la dirección de la izquierda horizontal de aproximadamente 33.10 libras. Entonces, la fuerza horizontal que se ejerce es de aproximadamente 33.10 libras. No incluimos el letrero. Y porque el componente Y o componente vertical es aproximadamente negativo 25.86, esto indica una fuerza en la dirección hacia abajo de aproximadamente 25.86 libras. Entonces la fuerza hacia abajo es de aproximadamente 25.86 libras. Espero que hayas encontrado esto útil.